Inteligencia artificial. Jornadas de carácter tecnológico dirigidas a estudiantes profesionales y público en general. Y damos paso a esta segunda parte en las jornadas de inteligencia artificial aquí desde el Colegio Isidoro de Las Palmas de Gran Canaria, jornadas patrocinadas por el Cabildo de Gran Canaria y realizadas por la Asociación Canarias Habla. Damos bienvenida a nuestro primer participante de esta segunda parte, Ezequiel Martínez Boazo. Bienvenido, Ezequiel. Muchas gracias. Contarles que soy experto en inteligencia artificial, me dedico a trabajar con ello, implantando soluciones a empresas. También hago la parte de data, de información, así que vamos a hablar mucho de lo que son las herramientas y cómo se aplica en nuestro día a día la inteligencia artificial. Efectivamente, bueno, eres, como ya has dicho, ingeniero y desarrollador de inteligencia artificial y de datos, tienes 15 años de experiencia en data análisis y 2 años en inteligencia artificial. Contigo trataremos el tema de las herramientas de la IA más comunes. Para ello, bueno, hagamos una pequeña introducción sobre qué es la IA y también las herramientas de IA que usamos con más frecuencia, quizás sin darnos cuenta. Exactamente. Cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de procesos que replican la inteligencia humana. Estos procesos son artificiales, ya que no existen y son desarrollados por máquinas. Entonces hay muchas cosas que antes se consideraban con otros nombres que hoy entran dentro de lo que es inteligencia artificial. Hay conceptos como que se denominan machine learning o aprendizaje automático. Eso ahora está englobado de lo que es inteligencia artificial. ¿Cómo se utiliza eso en nuestro día a día? Nuestros teléfonos, cuando nosotros vamos a desbloquearlo, ellos ya tienen un reconocimiento facial donde identifican nuestro rostro y pueden determinar que somos nosotros. Eso ya es un procedimiento de inteligencia artificial. Cuando encendemos nuestro teléfono, abrimos una aplicación como puede ser Instagram, Facebook o cualquiera de ellas, y ya nos están recomendando a nuestros contactos más importantes o publicaciones que a nosotros nos importan. Todo eso son análisis logarítmicos que van determinando qué contenido a nosotros nos interesa y qué cosas no nos interesan. ¿Para qué? Para que nosotros mantengamos todo el tiempo la atención y que querramos ver todo el tiempo nuestro móvil. Otra cosa, cuando se van a sacar una foto, ustedes ya utilizan filtros, se ponen más bonitos, cosas que aparecen, les saco el fondo. Todo eso también es inteligencia artificial y hay muchísimas herramientas, pero vamos a hablar de las más comunes en nuestro móvil. Cuando nosotros escribimos en WhatsApp, siempre escribimos alguna palabra mal y la inteligencia artificial nos está diciendo que esa palabra está mal escrita o que está fuera del contexto porque el artículo es singular y la palabra es plural. Entonces, hoy nuestro día a día está lleno de inteligencia artificial y no queda más remedio que empezar a adaptarse a esto. ¿Qué problema tenemos? Que la persona y los hombres vivimos en una evolución lineal y la inteligencia artificial nos ha dado un salto exponencial al acceso al conocimiento. Y esto crea mucho estrés y también hay una lucha muy grande por nuestra atención. Por eso los móviles generan todo este tipo de procesos para que sea mucho más fácil y mucho más entretenido que nosotros elijamos Instagram y no Facebook o elijamos Instagram y no YouTube. Cada una de las plataformas pelea con inteligencia artificial por su atención, por sus compras y por su vida. Una cosa que también lo tenemos seguramente, todos compran en alguna tienda online. En esa tienda online, siempre que pongo quiero comprar un maquillaje, me está recomendando otro producto para que yo compre más. Eso también es inteligencia artificial, estudian el consumo humano y cómo nosotros nos puede interesar eso. ¿Cómo se hace? Mediante tener todos los datos que nosotros hemos hecho y que mucha gente ha hecho y decir que el 90% de la gente que compró un maquillaje compró un quitamaquillaje, por ejemplo. Entonces, eso que se llama venta cruzada también es parte de lo que es inteligencia artificial. Hoy encontramos inteligencia artificial en todos lados. Los detectores de radar, por ejemplo, cuando van en su coche y les ponen una multa por exceso de velocidad, eso es un sistema de inteligencia artificial,
porque no hay nadie midiendo la velocidad, sino que una máquina determina la velocidad y determina si tiene que tomar una foto o no para darnos una multa. Entonces, en donde no hay inteligencia artificial deberíamos empezar a preguntarnos, más que preguntar dónde están las herramientas de inteligencia artificial. Y hablando un poco de las que utilizamos más en nuestra día a día, ¿cuáles consideras que puedan ser las más útiles? Las más útiles. Hoy yo creo que la nueva revolución que se viene en este mundo es el tema de los modelos de lenguaje para el aprendizaje. Hoy ya el acceso a información, la búsqueda de información y el aprender algo no está limitado al ir a un colegio a comprar un curso, sino que con la inteligencia artificial podemos decir que nos enseñe a cómo utilizar un programa, cómo hacer mejor nuestras tareas, cómo desarrollar mejor nuestro trabajo de fin de curso. Ya lo que tiene la inteligencia artificial es que ha democratizado la educación, y yo creo que si la educación tradicional no se adapta a la velocidad de la educación online, va a quedar muy desfasada, porque ya ir a la universidad pensando que van a aprender algo que van a utilizar recién en 5 años, ya no tiene sentido. No tiene sentido porque la inteligencia artificial va desarrollando cosas muy rápidas, aprendemos del día a día. Hace una semana salió un modelo de inteligencia artificial que lo sacó la empresa Gemini, que es el Gemini 3, que hace cosas muy superiores a lo que había una semana atrás. Y lo que se ha hecho en estos 2 años no tiene ningún punto de comparación de lo que ha pasado en los últimos 100 años. Esta es la nueva revolución industrial, donde las personas van a tener que cambiar su forma de vida, y parte de nuestra forma de vida es el cómo nos educamos, cómo aprendemos y cómo entendemos el mundo. Entonces yo considero que estas herramientas como ChatGPT, como Cloud, como Gemini, Grok y algunas como pueden ser DeepSeek o Qwen que son chinas, van a cambiar lo que es la forma de aprender, la forma de que entendemos el mundo. ¿Cuál es el único problema? Que cuando centramos el conocimiento en 5 plataformas, 6 plataformas y no sabemos qué información se utilizó para su entrenamiento o quién dice qué puede responder y qué no puede responder, entramos en un problema también de sesgo. Esto es como sale en una película: toda gran responsabilidad, todo gran poder trae una gran responsabilidad, y tener la posibilidad de educarnos en una plataforma y tener acceso a la información no implica que la información sea cierta ni que sea la única verdad. Fue entrenada con una verdad y después ustedes tienen que entender lo que se está sugiriendo y ser críticos y pensar por ustedes mismos. Lamentablemente, lo malo de la inteligencia artificial es que está demostrado que apaga el cerebro. O sea, la gente cuando vive por inteligencia artificial deja de pensar, deja de generar pensamientos, deja de evolucionar. Entonces, no deja de ser una herramienta, pero no hagan que la inteligencia artificial sea su vida. Exactamente, que no nos reemplace. ¿Qué habilidades debemos aprender hoy para aprovechar estas herramientas de manera responsable, como nos estás comentando? Hay 2 cosas que son fundamentales dentro de la utilización de la inteligencia artificial, y una es el saber preguntar qué quiero saber, darle un contexto de lo que quiero saber, y yo creo que esa parte de la inteligencia artificial genera un cambio muy grande en la forma en que nos comunicamos. Cuando nosotros entendemos que la inteligencia artificial puede ser un compañero de clase y yo voy a explicarle lo que necesito que él me solucione, yo le doy un contexto más amplio. Normalmente las personas suponemos que la otra persona entiende lo que yo le estoy diciendo, pero al trabajar con la inteligencia artificial, que es una máquina, donde la máquina normalmente entendemos que no se equivoca y tiene sus limitaciones, nosotros adaptamos sus limitaciones a nuestra forma de comunicarnos. Hoy existe algo que se llama el prompt, que es el mensaje o lo que le escribimos nosotros a la inteligencia artificial para que nos ayude, y ese prompt tiene que ser lo más claro, estructurado
y lleno de contexto para que nos pueda responder. ¿A qué me refiero en esto? Si yo le digo, voy a hacer un trabajo para la clase de matemáticas, seguramente la inteligencia artificial no me dé la respuesta del trabajo que yo voy a necesitar presentar. Ahora, si yo digo, voy a hacer un trabajo para mi clase de matemática en español, que estamos tratando el tema de la física cuántica y necesito hablar sobre el problema de la computación cuántica y cómo se soluciona y cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos, cuál es la historia de todo esto, seguramente la respuesta esté mucho más cerca de la que yo necesito que el primer contexto. Lo mismo pasa con las personas. Muchas veces le decimos solamente un mensaje corto y entendemos que la otra persona entendió lo que yo estoy pensando. Pasa mucho al comunicarse. Sí, anda para allá que hay una mejor cosa. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué me quiso decir? Entonces yo creo que la comunicación humana también va a evolucionar dentro de lo que es la inteligencia artificial. Entender cómo nosotros hacemos nuestros razonamientos, nuestro proceso mental, va a ayudar a desarrollar también al hombre. Pero está la responsabilidad de que realmente lo apliquemos. Como decía, creo que las más poderosas hoy por hoy son las ChatGPT, Gemini, para hacer todo lo que es tema de razonamiento y de conversacional. Hoy por hoy podemos hablar desde el móvil como si fuera nuestro mejor amigo. Otra cosa que también ha descubierto la inteligencia artificial es el tema del refuerzo positivo, cómo afecta eso, porque la gente al sentir un refuerzo positivo de lo que le está contando, así esté totalmente equivocado, produce confianza y genera que podamos preguntar. Otro tema de la inteligencia artificial que se ha descubierto es que las personas no tienen miedo de aceptar una respuesta. Nosotros preguntamos cualquier cosa, si tener 37 de fiebre es peligroso o no, que a lo mejor preguntarle eso a otra persona tenemos miedo de padecer el pudor. Por eso también la inteligencia artificial ha creado tanta revolución en cuanto a la confianza que se establece y a las relaciones que se establecen. Pero también vienen otros problemas que les voy a contar, que es que la inteligencia artificial ha hecho una experiencia tan agradable, tan linda, tan idealista, al igual que el Instagram, que ha hecho devastación en cuanto a las personas. ¿Por qué? Porque hoy la vida que ustedes se creen que es exitosa son las fotos de Instagram, las fotos de Facebook y todo lo lindo que alguien publica en las redes sociales. Y esa no es la verdad. Por ejemplo, relacionarse con una inteligencia artificial que no me dice las cosas malas ha generado que las relaciones personales donde un amigo me critica algo, donde una pareja no me dice cosas que no me gustan, me haga rechazar el tema de estar en pareja. Por ejemplo, en Japón tienen un 46% de la gente soltera. Hay problemas a tener acceso a las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque no es tan placentero como se ve en videos, por ejemplo. Entonces, tengan cuidado a la realidad que ustedes creen que están viendo por redes sociales y que nos presenta la inteligencia artificial. Es una herramienta, pero no es la vida real. Nos ayuda a vivir, pero no es la vida misma. Bueno, para cerrar y muy brevemente, Ezequiel, lastimosamente tenemos muy poquito tiempo, ¿qué nuevas herramientas de IA crees que veremos en los próximos años? Como decíamos, hay muchas herramientas de codificación. Hoy todo lo que es aplicaciones se están desarrollando por inteligencia artificial, y estas que yo les nombré, estos 5 modelos de inteligencia artificial, hacen procesamiento de imágenes, procesamiento de videos, crean imágenes, videos, crean texto, crean documentos. Yo trabajo en automatización y ya estamos automatizando todos los procesos de una empresa. Entonces, esto es lo que viene, esto es lo que se va a usar, y empiecen a estudiar porque realmente es lo que viene. Muchísimas gracias, Ezequiel, por haber participado en esta jornada y habernos compartido tu conocimiento. Damos despedida para ti y damos paso a nuestro nuevo participante.
Damos bienvenida a nuestro segundo participante en el día de hoy de esta segunda parte de la jornada de inteligencia artificial. Bienvenido, Carlos Navarro Martínez. Eres experto en innovación y estrategia digital. Correcto. Sabemos que tienes una amplia trayectoria en el diseño, implementación de políticas públicas en materia de ciencia, tecnología, inteligencia artificial. Actualmente estás liderando proyectos para la creación de asistentes inteligentes y al desarrollo de estrategias de innovación para instituciones y también de empresas. Cuéntanos un poquito sobre ello. Correcto, pues bueno, lo que estamos haciendo básicamente es acompañar a las empresas y a las organizaciones a desplegar inteligencia artificial de una manera lógica y profesional y con las máximas garantías, ¿no? Tanto en seguridad como también en el valor que aportan a sus clientes o a sus usuarios, ¿no? Hoy hay muchos proyectos que desarrollamos, por ejemplo, para universidades, para museos, para todo tipo de empresas tecnológicas, no tecnológicas, y lo que buscamos siempre pues, es que estos proyectos tengan sentido, que sean proyectos perdurables en el tiempo y que aporten realmente un valor a su compañía, ¿no? Bueno, trataremos contigo un tema que es capacidad creativa de la IA, ¿vale? Para entrar un poquito en materia en cuanto a este tema, ¿crees que la IA puede ser realmente creativa o solamente combina ideas existentes de manera automática? Pues para mí sí puede ser creativa, ¿no? Se habla mucho de que no tiene esa posibilidad, pero para mí sí lo es. Nosotros no solamente trabajamos en empresas, nos gusta mucho trabajar, como digo, en el ámbito cultural, y ahí además tengo una pequeña pasión, que es justamente la producción musical, la producción multimedia también. Entonces ahí tenemos también un cierto expertise en utilizarla, y sí que nosotros cuando estamos trabajando en ese proceso creativo vemos cómo la IA crea más allá de los límites que nosotros le hemos dado. Otra cosa es si esa obra nos pertenece o no nos pertenece, que podemos hablar más adelante de esto, pero efectivamente la IA crea y crea por sí sola, combinando, igual que hacemos también los humanos. Los humanos también se nos ocurren cosas, las mezclamos en nuestro cerebro y combinamos también esos orígenes que tenemos de haber visto pues, la pintura pues, de Picasso y mezclarla con algo de la cultura punk que nos venga de Inglaterra, y juntamos algo. Eso también lo hace la IA, ¿no? Nos da otros resultados y simplemente es una herramienta, ¿no? Pero que puede ser creativa. Bueno, ¿qué áreas de estudio, aparte de esta que nos han nombrado que eres experto, la parte del arte, de la música, qué otras áreas de estudio pueden beneficiarse más con la creatividad de la IA? Bueno, yo creo que en general todas. Hay algunas que lógicamente pues, son más proclives a poder beneficiarse de la IA, pero lo que hay que pensar es todas aquellas tareas, y en todos los sectores va a calar, pero en aquellos sectores donde haya más tareas que se puedan automatizar, que no necesiten que sean repetitivas, que no necesiten de un razonamiento crítico muy desarrollado, pues ahí va a calar mucho más, ¿no? No se trata de que la IA nos sustituya, se trata de trabajar con la IA, de verla como una herramienta, de saber también cuáles son sus beneficios y sus riesgos, ¿no? Que es muy importante, sobre todo la parte de los riesgos, y al final pues empezar a crear algo con sentido. Esto no se trata de darle un botón y que me saque una canción, eso creo que es como el Big Mac de la cultura, ¿no? Pero sí se puede hacer, y lo vemos en museos como el MoMA, el Guggenheim o cualquiera de primer nivel, donde están utilizándolo artistas de primer orden con toda clase de novedades, de innovaciones y con usos bastante razonados. Con lo cual, simplemente veámoslo como una herramienta a la que nos tenemos que ir adaptando. Bueno, pues de ahí viene mi siguiente pregunta en cuanto a ese impacto que ha tenido entre el arte y la cultura. La creatividad de la IA puede realmente sustituir a la creatividad humana en el arte, la música o la escritura, quizás. Yo ahí ya creo que no. Es decir, la creatividad humana para mí me parece que es muy superior a la inteligencia artificial. Hay mucho hype en este campo también, en el que pues,
se lleva a ese punto, a que nos pueda sustituir en esa creatividad humana, pero yo sí me niego ahí a pensar que lo puede hacer. De hecho, no he visto nada, con tanto que hemos trabajado y tanto que hemos visto, que realmente a mí me haya puesto al nivel de algo que pueda comparar con un humano, en el sentido de un humano aumentado, es decir, con un artista de verdad. No hablamos de algo que se parece a otro contenido, me refiero a realmente algo creado por el ser humano. Creo que todavía ahí le queda para llegar a ese nivel de poder conectar como lo hacemos nosotros. Todavía esa capa que hay, que no sabemos muy bien cómo definir, ¿no? Que llega a las personas, creo que todavía eso no lo logra tocar ese alma, ¿no? Me parece que son obras, pero le suele faltar un poquito de alma, ¿no? a todo esto, con lo cual creo que los humanos ahí todavía tenemos mucho que decir con nuestra propia voz, nuestro cerebro, y también incluso con nuestra forma de expresarnos, nuestra piel. Creo que eso, la creatividad ahí no va a poder sustituirlo. Y en cuanto a la educación y aprendizaje, ¿cómo se puede usar la IA para potenciar lo que es la imaginación, la innovación, en lugar de limitarla? Sí, bueno, ahora están saliendo muchas cosas, justamente también para los propios docentes también. Ya salió hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, una nueva función dentro de OpenAI, en ChatGPT, para docentes, para facilitar también en el aula y en las clases, pues también la incorporación de la IA de una manera más razonable. Y para el alumnado, pues hay también muchísimas formas de trabajar con IA. Ya hay también incorporado un modo estudio dentro de ChatGPT, donde permite también resolver, pues por ejemplo, los problemas sin que te dé las respuestas, pero sí que me ayudes a pensar. Es decir, lo que me ayudas es a aprender. No estoy buscando la respuesta, ¿no? Esto me recuerda cuando yo estudiaba la calculadora, ¿no? Yo decía, cónchale, ¿pero para qué me están haciendo multiplicar, sumar, dividir, aprender todo esto si yo con la calculadora ya lo hago y me lo da? Es verdad, la verdad que yo ya hoy me preguntan casi la tabla de multiplicar, probablemente casi no me la sé. Pero ese esfuerzo que uno hace por estructurar su cerebro, por tener las bases de cómo funciona, por entender lo que pasa detrás, es lo que nos va a poder permitir el adelantarnos o entender si la IA se está equivocando. Una calculadora no se equivocaba. Tú ponías 5 por 7, 35 y la calculadora no se va a equivocar a menos que tú te equivocaras dándole a los botones. La IA sí se equivoca, con lo cual nosotros no podemos dejar a la IA sin volante. No podemos dejar la guagua sin chofer, ¿no? Alguien tiene que estar. Después hay un motor que camina, hay unas ruedas que nos mueven, pero tiene que haber alguien que está poniendo un poco ese sentido crítico y eso es lo que hay que trabajar, porque si no corremos el riesgo de simplemente convertirnos en marionetas. En marionetas lo digo porque incluso con la creatividad también, cuando nosotros descubramos y esta pregunta es la que hay que hacerse constantemente, yo me la hago también a veces hasta incluso como compositor en algunas de las obras que hacemos, ¿no? Nos ayudamos para componer, pero ¿hasta qué punto es la IA que está hablando por mi boca? No soy yo el que está hablando, soy una marioneta de la IA. Esto hay que verlo. ¿Estamos repitiendo nada más lo que dice la IA? ¿O nosotros estamos también aportando algo de nuestra materia gris para corregirlo? Porque como decíamos en la anterior presentación, justamente va a ser muy complaciente, nos va a querer engañar, nos va a decir información de una manera tan rotunda que nos lo vamos a creer. En este mundo, hoy les voy a advertir del mayor peligro que tenemos, es creernos las cosas, creérnoslas, dar todo por sentado. Hoy tenemos un montón de mensajes contradictorios, de fake news, de intereses polarizados, y aquí lo que se trata es de generar un pensamiento crítico, hoy cada día más difícil, pero hay que hacer ese esfuerzo por tenerlo, porque si no simplemente estaremos controlados por la información que nos llega y por los sesgos que tiene todo esto. Si me permites, y aunque sé que en esta pregunta me estoy extendiendo un poco más, les diría también que cada inteligencia artificial tiene sus sesgos, es decir, está hecha de una forma predeterminada por gente humana. ¿Y quiénes son esos humanos que están desarrollando estas inteligencias artificiales? Pues seguro que conocen algunos: Elon Musk,
Zuckerberg, Sundar Pichai, Sam Altman, Jeff Bezos, ¿no? Son todos multimillonarios que son los que están generando estas inteligencias artificiales. Estoy convencido que si ustedes prueban cualquiera de ellas, como seguro que alguno conoce Grok, o conoce OpenAI, o conoce Gemini, verán que cada uno responde a cómo es la personalidad de sus creadores. Si ustedes preguntan en Grok, verán que Grok es irreverente, es provocador, es muy hostil incluso en algún radical, ¿no? Sin embargo, si vamos a Google, porque por ejemplo su CEO es Sundar Pichai, que es un hindú con gafas de empollón, como decimos, ¿no? Y tal, pues te da unas respuestas más secas, menos relacionales, pero más profesionales. Entonces, lo que quiero decir que eso es un ejemplo de cómo las inteligencias artificiales se parecen a sus dueños y están sesgadas por esa información. Incluso si preguntásemos, pues, yo me acuerdo, por una broma, preguntando a lo mejor a Grok por Donald Trump, y hace 10 meses me lo ponía como que era el salvador de la tierra, y ahora que están enfadados Elon Musk y Donald Trump, pues ahora cuando preguntas por Trump, pues te lo despotrica, ¿no? Entonces, por eso digo, cuidado, que las IAs nos manipulan. Por tanto, la mayor responsabilidad está en nosotros mismos, en saber utilizarla y en tomar conciencia de lo que tenemos entre manos, que es una herramienta, y una herramienta también nos puede ayudar mucho, pero nos puede hacer también mucho daño. Efectivamente, así es. Siempre estamos recalcando aquí el uso responsable de esta herramienta. Durante tu trayectoria, ¿con qué retos te has podido encontrar? Bueno, nos hemos encontrado con muchísimos retos, ¿no? Los principales retos, sobre todo, es intentar integrar toda esta información que sale diariamente, ¿no? Cómo podemos responder a todo esto que está pasando, un torrente de actualizaciones, de noticias, que para poder mantenerse al día no solamente hay que leerlas, hay que probarlo. Esto nos lleva muchísimo tiempo, tenemos que afinar en esto, y lógicamente estamos trabajando con tecnología que no sabemos muy bien hacia dónde va, que no sabemos si hoy aparece un botón y mañana lo quitan. Es decir, aquí se dice mucho que van a desaparecer muchos puestos de trabajo y que va a desaparecer muchas cosas. De las primeras que van a desaparecer es de los propios que hacemos IA. Los propios que desarrollamos IA no nos duran los modelos prácticamente nada, porque estás desarrollando una cosa, mañana ya OpenAI ha lanzado una que es tu mismo producto, pero ellos son OpenAI y te pasan por encima. Entonces, los retos aquí es mantenerse en la vanguardia. Aquí creo que el secreto está en mantenerse en la vanguardia, poner luces largas, poner pensamiento crítico otra vez pensar en cómo me van a llegar las cosas, no fiarse por las noticias que nos llegan interesadas, que hay muchísimas, y que son mentiras, principalmente vienen de Estados Unidos, pero a que nadie escucha noticias de China o de Asia. O sea, esa parte de la película nadie nos la cuenta, nos dicen ya de entrada que es perversa y mala y muy mala, pero sin embargo la de Estados Unidos nos parece fantástica, ¿no? Estaba en una charla esta semana, también en una conferencia, y justamente me sorprendió mucho que está calando mucho un discurso, el discurso de que Europa lo está haciendo mal, en el sentido de regular, legislar la inteligencia artificial. Y ponían como ejemplo a seguir Estados Unidos, ¿no? En este sentido. A mí me parece completamente un error, me parece un seguidismo del discurso americano, de liberalismo y dejar que todo el mundo tenga nuestros datos, que todas estas grandes empresas pues, puedan saltarse nuestros derechos, puedan copiar todo lo que quieran. En definitiva, un robo masivo de datos al que todos asistimos inertes. Y sin embargo, Europa, que es quien intenta regular, proteger a los menores, proteger a las personas mayores, proteger a los colectivos vulnerables, proteger a cualquier ciudadano que tiene sus datos ahí, pues eso es entorpecer el progreso, y aquí todo por el progreso estamos haciendo muchos atropellos. Yo creo que hay que hacerse muchas preguntas de qué está pasando, sobre todo con la gente joven. A mí me parece, lo digo aquí hoy en este centro, a mí me parece que la inteligencia artificial debería estar prohibida para menores de 13 años. Me parece que sería una de las cosas que yo plantearía, porque realmente creo que está en una etapa de desarrollo
que necesitan, como digo, entrenar otras cosas que no son tanto trabajar con una IA desde tan jóvenes. Me parece que son herramientas que pueden esperar un poco y además que no están demostradas. No sabemos cómo van a afectar en el crecimiento de las personas. Creo que tenemos que trabajar en esa legislación, tragarnos nuestro propio mensaje, saber que estamos en el lado correcto de la historia, como dicen para otras cosas, pero sí, creo que Europa, no sé si ganaremos esa batalla, pero por lo menos hay que intentar que nuestros derechos estén protegidos. Muchísimas gracias, Carlos. Seguramente hay mucha materia más de la que por debatir y por definir. Gracias por haber participado en estas jornadas. Nos vemos ahora en la mesa redonda. Y damos paso a nuestra siguiente ponente, Lole Gómez. Bienvenida. Muchas gracias, Gina. Gracias por estar aquí con nosotros. Tiene 25 años, experta en marketing y comunicación, y ahora mismo representa los intereses de la empresa Lian Automation, con sede en Londres, dedicada a la automatización de procesos y generación de robots con IA. Háblanos un poquito sobre ti, Lole. Pues eso, lo que has comentado, que empecé siendo diseñadora gráfica y después abarqué pues, un montón de ámbitos del sector del marketing y la digitalización. Y durante años ayudando a muchos sectores y a empresarios, autónomos, pymes a crecer y divulgar y tener visibilidad pues, con la comunicación y el marketing, hasta que llegó pues, la inteligencia artificial y bueno, pues que fui detractora en sus inicios y la cuestioné muchísimo. Entonces ahí trabajé mucho lo que era el marketing puro y duro, marketing humano, reduciendo a lo más sencillo toda la comunicación, un poco yendo en contra de tanto artificio y la perfección esa un poco engañosa que puede ofrecernos la IA cuando la usamos como copia y pega. Y bueno, después de estudiarla mucho y saber que es un momento importante para hacer crecer las empresas y para pues, diversificarlas y que sean modelos de negocio para la continuidad, pues me metí de lleno porque sé que hay muchas soluciones que bien guiadas y acompañadas pues son una barbaridad, ¿sabes? Son un antes y un después. Cuéntanos un poco cómo fue ese paso que nos comentas, pues, que dices que eras detractora de la IA. Frustrada con el kit digital. Pues indagué muchísimo en este campo, tengo amigos que están haciendo grandes trabajos en este mundo. Aquí en Canarias hay gente con una calidad y bueno, geniales en innovación, y me sumé a su equipo para representarlos y darles pues, audiencia y visibilidad, puesto que ellos estaban inmersos en esas partidas de programación, y yo pues me dediqué a hablar de ellos en un grupo, en un foro de empresarios al que pertenezco, al que acudo todos los viernes, pues para hablar de estas lindezas y del crecimiento que puede suponer la implementación de la IA a todos los niveles, empresariales y personales, pero sobre todo a nivel empresa. Y bueno, esta empresa que quisiera hablar de ellos son Innovai, están ahora con un proyecto ganador de startups que viene a transformar el mundo de la salud con medicina predictiva, y es puramente canario y todo hecho a través de la IA. Maravilloso. Contigo hablaremos un poco el tema de la eliminación de la barrera con la IA. ¿Okay? Yo sé que podríamos estar hablando largo y tendido sobre todas las barreras en cuanto a educación, aprendizaje, comunicación, lenguaje, acceso a servicios, oportunidades laborables, inclusión, participación, un largo etcétera, y supongo que estás de acuerdo conmigo. Ilimitado. Pero para ti, desde tu experiencia, ¿qué significa eliminar barreras con la inteligencia artificial? Yo trabajo en ese ámbito, exactamente en lo que tú estás diciendo, la eliminación de barreras, sobre todo generacionales y tecnológicas. Estoy en el medio entre el programador, el creador, el genio y la realidad llevada pues, a la empresa, a las soluciones que necesitan y la integración de pequeños o grandes modelos de proyectos. Lo que hago es labor divulgativa, mucha comunicación, llegar a la persona, al cliente, que en principio no tengo ni que pensar que vaya a hacerlo, sino simplemente que tengan una persona con un perfil con el que se sientan cómodos hablando. Les hacemos una anamnesis personal a ellos mismos, o sea, ellos se la hacen a sí mismos para saber en qué grado están o qué pueden necesitar, y se dan cuenta de que, bueno, que tienen muchísimas herramientas a su favor, y que requiere pues, personas de mucha confianza para poder hablar de temas muy personales que atañen a cada empresa y que no sabes con quién irte porque todos los días están bombardeando con esto es lo mejor, o esta es la actualización. Que no se trata tanto de estar actualizado, sino como de tener un buen equipo. Es que corre muy deprisa. Lo que claro. has de hacer. Corre a pasos muy agigantados. Sí, todo el rato es uno de los grandes retos. Constantemente. Por eso es bueno tenerlos pues de la mano, y estos equipos no son prescriptores de servicios que te ejecutan un proyecto y se van.
hay una continuidad y siempre permanecen en la empresa, son una parte más del crecimiento, dado que se están implementando estrategias y técnicas que no tienen por qué dominar cada empresario. Y son escalables todas, de menos a más. ¿Y qué tipos de barreras consideran más relevantes hoy en día? Por ejemplo, a nivel social, educativo, tecnológico, laborables. En lo que atañe a mi labor, a mi trabajo, y me preocupa es eso, ver el desconocimiento que existe, tanto en departamentos de IT, de tecnológicos, que muchos no saben realmente a lo que pueden aspirar. Hay ayudas, hay fondos, hay subvenciones y programas para incentivar, ayudar, hacer crecer, formar equipos. Y en eso es donde yo veo más limitaciones, y sobre todo las generacionales. El hombre que ha hecho toda su empresa, que ahora se la deja a sus familiares, que tiene miedo de que se meta el programador o el robot, cómo va a llevar un robot esto. Entonces, hacerle ver, explicarle, hacerles muchas demostraciones, ponerles casos de éxito, que se sientan cómodos, que puedan hablar de su brecha o de su problemática, y que se pueda ejecutar y que lo puedan ver para ese crecimiento y esa continuidad de esa empresa y esa tranquilidad de esos fundadores, para mí es en la que yo estoy trabajando y la más importante, y sobre todo y tecnológica, pues porque hay mucho pirateo, mucho desconocimiento y mucho oportunismo. Oportunismo, sí. ¿La IA hace que el conocimiento esté al alcance de todos o que solamente algunos tengan el poder sobre la información? No, al alcance de todos, lo que, bueno, bien o mal empleado, o sea, eso también es un debate a abrir. A niveles personales no se puede uno confiar. En mi día a día lo resuelvo con consultas a la IA porque pierdes el criterio propio. Yo ni lo tocaría, yo que jamás la toco para nada así. Prefiero enfrentarme a los retos que tiene la vida y no tocarla para mi uso personal, me parece como invasivo también. Pero bueno, eso es a criterio personal. Sí, tenemos muchas opiniones. Antes, por ejemplo, la anterior persona que estuvo con nosotros decía que no recomendaba, por ejemplo, el uso de la IA para menores de 13 años, por ejemplo. Ni hablar, y menos si el padre no sabe lo que le está consultando, porque bueno, pues no sé, no creo que sea un educador, ni sea un guía, ni un ejemplo, porque al final es una máquina que trabaja con algoritmos, por muchas preguntas realizadas de la misma manera y te devuelve pues la más correcta, pero no conoce realmente tu caso real, y tú se los estás exponiendo a lo mejor con falta de información. Entonces es muy delicado. Ahí viene tal vez mi siguiente pregunta, o sea, ¿qué riesgos existen si dependemos demasiado de la IA para superar precisamente cualquier dificultad que nos venga? Perder el criterio propio, o sea, pues ser un autómata, es decir, que un aparato te resuelve tus circunstancias, y dejar de tener criterio propio y a lo mejor no afrontar situaciones reales pues con la certeza que las tienes que afrontar o con el crecimiento que las tienes que afrontar. Pues eso termina un poco haciéndote pues como un robot, ¿no? Creo yo. ¿Y qué cosas crees que la IA todavía no puede hacer para eliminar barreras? Bueno, a ver, en las empresas, en lo que a mí me atañe, las decisiones personales, el conocimiento profundo de cada situación, eso no se lo daría a la IA para resolverlo. Son el escalado de una empresa, por dónde quieres llevarla. Ahí es donde no entraría para mí la opinión o el tener el apoyo de la IA para todo eso, esa problemática más personal. ¿Con qué retos te has encontrado principalmente a lo largo de esta trayectoria que llevas como en tus 25 años de marketing y ahora con procesos de IA y demás? Sobre todo esas barreras tecnológicas, siempre se ha hecho así, esa respuesta que es muy, pues se repite muchísimo. La falta de confianza en qué equipo me lo va a hacer y por qué tengo que confiar en ti y no en ti, cuando estamos hablando de términos tan ambiguos para muchas personas que no lo dominan. Es en quién confías, porque bueno, vas a dar datos muy importantes sobre tu vida, tu empresa, tu desarrollo, tu problemática, y estás en manos de personas que al final van a llevar también el control de tu empresa. Esas son un poco las mayores dificultades que nos encontramos. ¿Consideras que todavía sigue habiendo mucho desconocimiento en este tema? Y cada vez más, poco instruida la juventud, a la que le llega todo en masa y ahora es esto, y ahora es esto, y ahora es esto, aturde mucho y te puede parecer incluso que te abruma.
el no estar al día y tienes que estar al día, y eso me parece un poquito, pues me da miedo, sobre todo porque soy madre, mi hija no tiene móvil, tiene 12 años y me lo pide todos los días, obviamente, pero no, estoy en contra total pues, de ese camino en el que pues, no se trabajan tanto tus capacidades antes de que algo te lo resuelva, un aparato, un robot, una máquina. Eso pues, es un poco delicado. ¿Qué consejos, por ejemplo, le darías hoy en día a las empresas que están desde cero y están un poco perdidas en este aspecto? Pues interesante tener una buena asistente virtual o un buen asistente trabajado con IA que se implemente desde el minuto 1 con lo que fue tu idea, cómo te hizo llegar ahí, quién eres tú y que sepa de base hacia dónde quieres llegar para que tengas un escalado de tu proyecto y posibles brechas desde el minuto 1 y que no hagas lo que no tienes que hacer, porque muchas veces uno cree para montar su primer negocio pues se deja asesorar y si no tiene web no funciona, si no tiene redes no te va a funcionar, y no todo es igual, nada tiene por qué ser estandarizado. Y bueno, tener ese diálogo privado previo sin que influya ningún tercero y que tú sepas pues qué se te ha escapado o qué más puedes implementar para mejorar esa idea que tú tienes, de base pues una asistente virtual. Y de aquí, de cara a todos los que nos están escuchando ahora mismo, nuestros estudiantes de aquí del Colegio San Isidoro, de tercero de la ESO, consejos para ellos en cuanto a la eliminación de barreras, de la IA y demás. La genuinidad y la autenticidad en uno mismo y en lo que cada uno quiere hacer, no copiarse, no querer por estar en el último escalón de la vanguardia, pues saltarte escalones, porque lo más interesante es ser genuino y auténtico, y que amen lo que hacen, que ser experto en todo no sirve y hacerse experto en una cosita, por nimia que sea, te puede abrir muchísimos caminos. Y nada, que indaguen y profundicen todo lo que puedan en lo que más les apasione y ya está, poco más. Que se pregunten mucho. Siempre hacemos inciso en que no debe ser algo que reemplace, sino que se pregunten mucho y que tengan siempre el gusanillo de investigar y no dar por hecho, efectivamente, que lo que te dice la guía... Yo me digo a mí misma que no existe para consultas personales, no existe. Prefiero mantener una conversación, contrastar mi opinión con la de otros, preguntarle a mis seres queridos, enfrentarme y mirarnos cara a cara, todo eso. O sea, prefiero eso antes de pensar que la IA me puede resolver un tema personal. Hablábamos antes también que esto tiene que ser una fórmula híbrida, ¿no? Ah, sí. Totalmente, ¿no? Sí, no siempre va sola, el híbrida. ser humano y el equipo acompañando el proyecto, eso nunca caminará solo, y por muy expertos que nos creamos y dominando cualquier técnica, plataforma o programa, es necesario tener gente afín al proyecto, a lo que se quiere lograr, que entienda la problemática del camino, lo que hemos recorrido y lo que vamos a recorrer, y que no solo sea bonito o tecnológico o innovador el resultado, sino sobre todo un acompañamiento humano. Y de cara a un futuro, Lole, ¿cómo ves un poco todo ese crecimiento de la...? Pues que los educadores y las personas que controlan pues cómo puede devenir una sociedad tienen que implementar mucha comunicación e información para que no se desvirtúe y seguir en esta línea de que no se nos vaya de las manos. Efectivamente. Pues Lole, muchísimas gracias por tu aportación. Muchas gracias por haber participado aquí en estas jornadas con nosotros, que creemos que son muy esenciales y muy instructivas tanto para los estudiantes como los profesionales y ciudadanos que nos ven. Gracias por participar y nos vemos en nada en la mesa redonda. Muchas gracias. Y damos paso a nuestro último ponente en esta jornada de inteligencia artificial. Bienvenido Antonio Tirso Ester Sánchez. Muchas gracias, Gina. Gracias por estar aquí con nosotros. Eres doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, miembro del grupo de investigación. Líneas de investigación versan sobre la realización de los derechos del inmigrante, los derechos humanos y la inteligencia artificial aplicada al ámbito jurídico. Muy interesante.
Efectivamente. Háblanos un poquito sobre ti, Antonio. Bueno, pues yo soy una persona pues, que le gusta la inteligencia artificial, he investigado sobre la inteligencia artificial jurídica, tengo algún artículo sobre cómo afecta la inteligencia artificial, su mal uso a los derechos fundamentales y bueno, soy un curioso de la inteligencia artificial. Bueno, contigo vamos a hablar entonces un tema que te atañe mucho, como son riesgos, privacidad y seguridad en el uso de la IA. Efectivamente, sí. ¿Cómo se protege la información que las personas comparten con herramientas de inteligencia artificial? Pues cuando las personas compartimos nuestros datos personales en las herramientas, en los sistemas de inteligencia artificial, pues tiene que tener, por así decirlo, en mente de que el sistema que utilicemos tiene que tener unas protecciones adicionales, ¿no? El propio sistema, la propia aplicación, tiene que tener una seguridad a nivel europeo y a nivel estatal. Es decir, lo que no se puede hacer es meternos en cualquier aplicación que nos encontremos por Internet y empezar ahí a comunicarnos con un sistema tipo ChatGPT sin saber realmente qué empresa está detrás de esa aplicación, es decir, tiene que haber una doble protección, una protección técnica, ¿vale? Que son los desarrolladores de ese sistema los que introducen pues, las formas de protección de los datos, como es el cifrado, como es los datos y el acceso que tengan pues, los profesionales de dicha empresa. Los datos personales nuestros son fundamentales en el sentido de que no podemos darlos de manera libre ni tampoco, quiero decir, exponerlos públicamente, de datos de salud, ¿no? Si tenemos alguna enfermedad, datos económicos, es decir, las empresas hoy en día buscan nuestros datos, para ellos es un valor y muchas empresas también comercializan con nuestros datos. Y luego no hay que olvidar el plano jurídico. El plano jurídico es pues, la legislación que se tienen que someter los sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos, el Reglamento Europeo e incluso la propia Ley de Inteligencia Artificial aprobada por la Unión Europea hace un año ya. ¿Qué medidas pueden tomar los usuarios para protegerse al usar estas herramientas de IA? Pues primero el usuario tiene que saber que el mayor responsable de que un dato personal se filtre o aparezca en redes sociales o en sistemas de inteligencia artificial es uno mismo. Es decir, uno mismo tiene que ser el responsable del uso de los datos que comparte. Porque la información que compartamos en redes sociales, ¿vale? Va a quedar ahí, va a quedar en esa nube de redes sociales y puede aparecer en cualquier página web, en cualquier aplicación. Y es más, cuando nosotros nos comunicamos con la inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT, que le preguntemos cosas de nuestra vida personal o lo que fuera, pues esa información hay que tener en cuenta que ChatGPT va a aprender de lo que nosotros le introduzcamos en los registros, ¿no? Entonces es importante primero limitar mucho nuestra información personal que incluyamos en la inteligencia artificial. Segundo, las claves de acceso. Las claves de acceso a los sistemas de inteligencia artificial tienen que ser contraseñas robustas, tienen que ser claves novedosas y tienen que ser claves que efectivamente tengan un doble factor de control. Y bueno, pues ese es el plano jurídico, es importante tenerlo en cuenta para la protección de nuestros datos, claro. ¿Qué riesgos existen si una IA da información falsa o sesgada? Bueno, eso es muy habitual en la inteligencia artificial. Es verdad que cuando le preguntamos cualquier anécdota, cualquier hecho histórico a la inteligencia artificial, pues nos puede contestar bien, de manera correcta, pues lo que se le puede pedir a una enciclopedia que te diga un poco pues, el contexto que ha pasado, por ejemplo, en una guerra o en una revolución, como la Revolución Francesa, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que mucha información que nos da la inteligencia artificial está sesgada, ¿vale? Tiene discriminaciones, es información falsa, entonces tenemos que filtrar mucho la información que nos da, tenemos que cotejarla y contrastarla. Por ejemplo, si le decimos a la inteligencia artificial que nos duele la cabeza y tenemos dolor de garganta y demás, pues te puede decir que sí, que puedes tener pues, un catarro, pero claro, nosotros somos médicos para saber si la herramienta de inteligencia artificial nos está diagnosticando bien la enfermedad que tenemos. Efectivamente, no somos médicos, entonces hay que tener ese margen de desconfianza en las herramientas de inteligencia artificial, porque no todo lo que nos digan tenemos que creerlo de manera ciega, hay que contrastarlo y hay que cotejarlo. ¿Cómo se puede asegurar entonces que la IA sea confiable y no se hackee, por ejemplo?
Pues para que las herramientas de inteligencia artificial sean confiables, pues efectivamente tiene que haber un proceso técnico detrás del propio sistema de inteligencia artificial. Es decir, cuando nosotros utilizamos una herramienta como puede ser ChatGPT, pues sabemos que detrás de ChatGPT está una empresa seria que hace sus auditorías, que hace sus pruebas, que hace sus exámenes y que efectivamente los datos que va a utilizar una herramienta, entre comillas, fiable como es ChatGPT, pues que no está una empresa de dudoso prestigio ni de dudosa procedencia, es decir, que tus datos, dentro de lo que cabe, van a estar protegidos, pero sí es verdad que efectivamente el ChatGPT, en este caso, va a aprender de los datos que le vayamos introduciendo, y si nosotros utilizamos el ChatGPT durante un tiempo y le damos información y le preguntamos consultas y le decimos pues, que hemos ido al médico y nos han diagnosticado unas cuestiones, pues eso es un grave error, porque ChatGPT lo va a estudiar y se lo va a grabar. Entonces el problema es que nosotros vamos a tener en ese sentido un volcado de nuestra información que tenemos que evitar a toda costa, porque ChatGPT efectivamente nos puede ayudar a resolver determinadas dudas, pero una recomendación fundamental es que nunca incluyamos información personal o sensible en este tipo de herramientas, porque queda grabado. Correcto. ¿Quién es responsable, por ejemplo, si una IA causa daño o un error grave? Pues, por ejemplo, a ver, dentro de la responsabilidad jurídica, vale, cuando una inteligencia artificial causa un daño, pues hay que ver, en primer lugar, quiénes han sido los desarrolladores de dicho sistema de inteligencia artificial, quién ha programado esa inteligencia artificial, se han hecho las pruebas efectivas o las pruebas que se tienen que hacer para que funcione correctamente. Luego, los datos que se van introduciendo, es decir, responsables pueden ser tres elementos, tres agentes. Uno, primero, quien desarrolla y crea la inteligencia artificial. Segundo, quién la utiliza. Por ejemplo, las administraciones públicas, cuando utilizan las herramientas de inteligencia artificial, pues efectivamente tienen la responsabilidad de utilizarla de una manera correcta, porque tienen que formar al personal que la utilicen y tienen que, por así decirlo, saber qué datos tienen que incluir cuando se vaya a utilizar. Entonces, eso es importante. Primero, el desarrollador que realiza el sistema de inteligencia artificial. Segundo, la empresa, la administración pública que se va a encargar de llevarlo a cabo. Y tercero, si se incumple la legislación, pues con respecto a estas obligaciones que, por ejemplo, las empresas y los desarrolladores tienen que cumplir, pues puede conllevar una serie de sanciones económicas bastante fuertes. Puede haber una responsabilidad administrativa, puede haber una responsabilidad civil, ¿vale? Y efectivamente son sanciones bastante elevadas y bastante fuertes. Hay empresas que han tenido que cerrar por tener que hacer frente a sanciones que impone la Agencia de Protección de Datos de España. Exacto, te iba a preguntar justamente eso, si has tenido casos, has visto personalmente alguna empresa o alguien que haya tenido que responder por ello. Sí, bueno, la Agencia de Protección Española de Datos, o sea, la Agencia Española de Protección de Datos, pues efectivamente dicta, o sea, abre expedientes y luego, pues efectivamente multa. Si estamos hablando de infracciones leves, son infracciones que se pueden pagar, pues, de una manera, pues, bastante asequible, pero si estamos hablando ya de infracciones pues mucho más graves, pues claro, son multas de miles de euros. Yo sí es verdad, sí conozco alguna empresa que ha sido sancionada pues por infracciones leves, que han hecho frente y que no ha ocurrido nada porque han pagado, ¿no? Pues como ejemplo, como si una persona pues aparca en doble fila el coche, ¿no? Pues paga la multa y ya está. Pues hay empresas que igual han tenido la mala suerte de no gestionar bien los datos y efectivamente pues les han sancionado pues con infracciones leves asumibles por la empresa. Pero sí es verdad que hay otras empresas más fuertes que efectivamente es que si comercializan con los datos sin el consentimiento de sus titulares, pues efectivamente sí es una infracción bastante considerable, ¿no? A nivel económico. ¿Hasta qué punto la IA respeta las leyes de protección de datos o leyes locales? Pues la inteligencia artificial tiene que respetar la ley, es decir, la inteligencia artificial no puede estar al margen de la ley. La ley que respeta la inteligencia artificial cuando estamos hablando de datos personales son los reglamentos europeos de inteligencia artificial, el reglamento europeo de
la protección de datos y bueno, pues tiene que cumplirlo como cualquier empresa y como cualquier herramienta o aplicación que se utilice dentro del ámbito de Internet o dentro de una aplicación móvil. Es decir, no son ajenos y no están de espaldas a la ley. La ley se aplica en toda su extensión a este tipo de herramientas y más en la actualidad porque efectivamente estamos hablando de instrumentos nuevos que no sabemos el alcance y la repercusión que va a tener la inteligencia artificial de aquí a 5 o 10 años. Entonces, la ley, la justicia, ¿vale?, tiene que estar muy concentrada en esas posibilidades que va a tener la inteligencia artificial, porque estamos hablando que bueno, pues que efectivamente las personas la utilizamos, o quien la utilice más, la utilice menos, pero sí es verdad que hay que tener cuidado con estos sistemas porque nos pueden meter en algún jaleo jurídico. Exacto, y como hemos venido hablando siempre, crece a pasos tan agigantados que es como que parece que no llegamos y estamos en continua evolución y actualización, y en cuanto a leyes también, evidentemente, a medida que va creciendo. ¿Qué consejos le podría dar aquí a todos los que están participando de esta jornada y todas las personas que nos están viendo en cuanto a evitar esos riesgos precisamente de privacidad y de seguridad en el uso de la IA? Pues que sean precavidos, que la discreción empieza por uno mismo y todos aquellos datos que no queremos que se sepan, pues que no se compartan, que no se suban a redes sociales, ni se les ocurra tampoco preguntar a ChatGPT sobre cuestiones personales, pues de cuestiones financieras, económicas, que tengan que ver también con la salud, que tengan que ver con la ideología. Es decir, ChatGPT aprende de todos los datos que le vamos incluyendo. Siempre que preguntamos a ChatGPT, pues lo hagamos siempre desde una tercera persona, ¿no? O tengo un conocido, o tengo un amigo. Ah, interesante, sí. Siempre con esa óptica, porque realmente si tú le subes un informe médico propio, pues ya vas a ver ChatGPT que tú tienes una enfermedad, que puede ser crónica, no crónica, puede ser grave o menos grave. Si tú le introduces un extracto de cuenta bancaria, pues ya vas a ver pues esos movimientos que has realizado pues, en determinados momentos. Entonces es nuestro amigo, pero que también a su vez es nuestro enemigo. Es decir, que no hay que confiarle todos los secretos al ChatGPT, porque el ChatGPT los va aprendiendo, los va guardando y no sabemos si en algún momento futuro los va a poder utilizar en nuestra contra. ¿Con qué retos te has encontrado así a lo largo de tu trayectoria y ahora que estás con el tema de la inteligencia aplicada en el ámbito jurídico? Bueno, pues la inteligencia artificial es un reto en sí misma, ¿no? Es decir, yo la verdad que no confío del todo en la inteligencia artificial, porque realmente la inteligencia artificial es una herramienta más, sí, que se puede utilizar, sí, pero no hay que tener fe ciega con la inteligencia artificial, porque ya hemos visto que bueno, pues estos vídeos que genera la inteligencia artificial, por ejemplo, vemos caras de famosos pues diciendo frases, diciendo eslogans, o en vídeos trucados que se les ven haciendo determinados actos indecorosos, que efectivamente que si no se contrastan que son imágenes ficticias o frases o mensajes que no los han dado ellos, pues efectivamente tendríamos la duda de si realmente pues, tal persona, tal político, tal empresario pues, ha invertido en tales acciones, o tal empresario pues, ha colaborado en algún experimento, en alguna actuación pues, que no sea socialmente bien vista, ¿no? Entonces, esto es interesante porque con la inteligencia artificial se puede hacer mucho daño, ¿vale? Entonces hay que intentar hacer un buen uso correcto de estas herramientas de inteligencia artificial, porque incluso podemos tener responsabilidades penales, ¿no? Dentro de su mal uso y utilizado con mala fe, con fines que puedan vulnerar derechos de terceros, por ejemplo, ir en contra el derecho al honor, el derecho a la intimidad de personas que efectivamente ni han dicho ninguna frase que se les ha generado por inteligencia artificial, ni han hecho ningún acto que se les ha atribuido con un vídeo ficticio. Efectivamente, estamos hablando de derechos totalmente vulnerables. Pues muchísimas gracias, Antonio, muchas gracias por haber compartido con nosotros estas jornadas y nos vemos ahora en la mesa redonda. Muchas gracias. Gracias a ti. Damos inicio a nuestra mesa redonda con Ezequiel Martínez Boazo, con quien hablamos
de herramientas de la IA más comunes, con Carlos Navarro Martínez, capacidad creativa de la IA, con Lole Gómez, eliminación de la barrera con la IA, y Antonio Tirso Esther Sánchez, riesgos, privacidad y seguridad en el uso de la IA. Sin lugar a duda, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta muy poderosa que influye en casi todos los aspectos de nuestra vida, pero también hemos recalcado aquí durante todas estas jornadas que su uso responsable es de vital importancia. Dicho esto, ¿hasta qué punto debemos confiar en la IA cuando tomamos decisiones que afectan nuestra vida o nuestra seguridad? Pues realmente, a ver, la inteligencia artificial, empiezo yo, ¿verdad? O bueno, con quien quiera. Cualquiera. Pues confiar en la inteligencia artificial, hombre, de manera ciega, yo como comenté antes en la intervención, yo no me fiaría ciegamente de lo que nos traduce, ¿no?, la inteligencia artificial, porque realmente hay que coger con pinzas esa información y contrastarla. Es verdad que bueno, pues como decíamos antes, ¿no?, si necesitamos una opinión médica, pues efectivamente vamos al médico, no le preguntamos a ChatGPT porque nos puede dar cualquier otro resultado. No obstante, hay que tener esa información en cuenta. Opino lo mismo, que bueno, que sobre todo compartir situaciones críticas no debería, porque siempre tiene que prevalecer el juicio humano, no el del algoritmo. ¿Alguien más que quiera compartir, hablar sobre esta pregunta? Sí, por subrayar lo que han comentado los compañeros, yo sería rotundo, no me fiaría nunca, directamente no me fiaría nunca de ese resultado, siempre con la mosquilla detrás de la oreja, porque puede cometer errores, no sabemos, y sobre todo esa información viaja a una caja negra que piensa, no sabemos de qué manera muy bien, entonces hay que tener mucho cuidado y yo como norma general diría nunca, directamente rotundo, nunca. Y yo diría que no hay que fiarse de nada, de nadie, de los libros. Siempre hay que tener una criticidad, porque en la antigüedad se decía que la Tierra era plana y todos creían eso y todos lo afirmaban y estaba en libros, estaba en todos lados y al final después ese conocimiento cambió. Creo que el conocimiento es una construcción y que cada uno tiene que tener su conocimiento y generar su conocimiento. Sí es importante explorar ideas, pero creo que el conocimiento final lo debe tener una persona y actuar en base a su conocimiento. Gracias, Ezequiel, gracias a todos. ¿Cómo han cambiado las herramientas de inteligencia artificial, la forma en que las personas crean, aprenden y se comunican? Pues sobre todo por la velocidad y la accesibilidad. Eso también puede contrastarse con no ser experto en y abarcarlo todo. Un poco pues por ahí va el asunto. Sí, bueno, yo creo que el principal cambio es que antes nosotros queríamos o creíamos dar respuestas, ¿no? Y hoy lo que nos tenemos que hacer son las preguntas, ¿no? Donde hay que poner el énfasis en saber hacer las preguntas de una manera correcta y reflexionar, ¿no? Las respuestas las vamos a poder ir encontrando en internet, en inteligencia artificial y en otros recursos de una manera hoy instantánea. Pero creo que el gran cambio es saber qué es lo que tenemos que preguntar y hacer esa reflexión crítica sobre el contenido que nos está llegando. Creo que ahí es donde el cambio principal es el cambio de enfoque, ¿no? Antes ya digo, yo tuve que dejar la consultoría, no la he dejado del todo, pero en cierta manera sí, porque ya yo no sabía qué respuestas dar, ¿no? Ya las respuestas las puedes encontrar y lo que necesitas es guiar a las personas para que hagan las preguntas. Y cuando les enseñas a hacer las preguntas, normalmente la consultoría dura menos, porque ya ellos tratan de nutrirse con esa respuesta porque le estás dando la forma de hacerse las preguntas, ¿no? Diría que la comunicación y el aprendizaje puede ser más eficiente, pero también está más ligado a depender de las automatizaciones de un asistente. Sí, en cuanto a mi punto de vista, creo que es importante tener mucha disponibilidad de información, que el tener acceso a información, que antes solamente había libros y había un libro y conseguir ese libro era la única forma de aprender un conocimiento o estar con esa persona, a tener millones de videos en YouTube, en diferentes plataformas, gente hablando desde su punto de vista profesional por redes sociales, es muy enriquecedor y da muchas posibilidades, pero el problema es que está sobresaturado
y ya tenemos un exceso de conocimiento donde nadie es capaz de discernir la calidad de ese conocimiento. Y vuelvo a repetir, es importante el filtro que nosotros hagamos en cuanto a lo que nosotros creemos, y es importante entender gente también que piensa distinto de nosotros para poner ese punto crítico y generar nosotros nuestro conocimiento, porque puede que algo que parezca loco tenga alguna base científica y algún conocimiento. Efectivamente, además, hombre, cuando se habla de la inteligencia artificial se suele hablar de las ventajas, pero también hay que hablar de las desventajas, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial sí te puede facilitar la vida en algunos aspectos, pero también es verdad que también según dicen algunos estudios, ¿no?, que te hace más vago, te evita que profundices sobre determinadas cuestiones, como que aprendes un poco de todo, pero en profundidad no aprendes de nada. Es decir, hay que un poco también esa curiosidad intelectual humana, fomentarla y motivarla. ChatGPT sí, no te profundiza, te habla de 4 conceptos, 4 nociones, pero para profundizar tienes que introducirte más en un tema, en un punto, y preguntarle más sobre ese punto. Pero es verdad que te hace también más vago a la hora de leer, a la hora de coger un libro y decir, bueno, voy a quitar el móvil y voy a empezar a leer un libro, porque es verdad que la inteligencia artificial también nos la tropezamos en todas las aplicaciones ya del móvil. Ya los WhatsApps, el WhatsApp está conectado a la inteligencia artificial, el Facebook, el Instagram, las redes sociales ya están asociadas a la inteligencia artificial, y cualquier otra aplicación que se nos ocurra, el correo electrónico, esto es un peligro. El correo electrónico ya se nos obliga a seguir utilizando la inteligencia artificial. El propio procesador de textos de Word, ya tienes la opción de activar también la inteligencia artificial. O sea, queramos o no, la inteligencia artificial ya se nos ha impuesto. Una cosita más. No olvidemos que el aprendizaje es una necesidad humana que nace desde la situación de un problema. Entonces, si nosotros tenemos la inteligencia artificial que va a solucionar todos nuestros problemas, vamos a dejar de generar aprendizajes, porque los aprendizajes, el estudiar, el querer leer algo, está sujeto a nosotros poder resolver una situación. Porque nosotros, cuando estudiamos historia, nos olvidamos de todo. ¿Y por qué cuando estudiamos algo que nos gusta y hacemos todos los días no lo recordamos? Porque justamente el conocimiento se almacena solamente cuando es significativo. Y aprender significa resolver un problema que te pasa a vos personalmente. Por eso el aprendizaje no es igual para 2 personas. ¿Es posible disfrutar de los beneficios de la inteligencia artificial sin sacrificar nuestra información personal? Yo me atrevería a decir ya que no, pero bueno, tú eres el experto. No, yo lo que veo es que, a ver, sacrificamos la información personal a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Es lo que comentábamos también en la anterior intervención. Es decir, uno llega con la inteligencia artificial hasta donde quiera llegar. Entonces, la inteligencia artificial sabemos que es una realidad que está ahí, que existe, pero no hay que contarle todo de nuestra vida. No hay que darle facilidades para que indague sobre nuestra información, sobre los correos electrónicos, sobre nuestra agenda telefónica, sobre nuestros mensajes de WhatsApp. Hay que tener mucho cuidado. Es decir, el sacrificio de nuestra información personal, sí, en algunas cuestiones, para facilitarnos la vida con la inteligencia artificial, pero no para invitarle a tu vida personal y que sepa todo de ti, porque efectivamente dentro de estas empresas de inteligencia artificial hay países también, hay empresas muy potentes, multinacionales, que cuanto más sepan de nosotros va a ser peor, porque efectivamente estamos regalando información. Para ellos. Efectivamente. Somos datos que se comparten y para estadísticas, ventas y que te aturullen la información que creen que es la que tú quieres. O sea, al final es control, pues, porque miden tus gustos, tus aficiones, lo que haces, lo que hablas, está todo parametrizado. Es muy difícil, ¿no?, que puedas utilizarla sin sacrificar tus datos. Sí, ya conocemos que podemos instalar IAs en local, sin conexión a internet y aprovechar cosas de la IA, pero realmente sería casi como tener un teléfono sin conexión a la red, ¿no?, en algunos aspectos, ¿no? Es decir, si queremos trabajar de manera natural y fácil con la IA y sacarle potencia, es muy complicado que tú no tengas que sacrificar tus datos, ¿no? Entonces, lo que hay que ver qué datos son los que estamos dispuestos a sacrificar. Lo que pasa es que ese límite quizás lo hemos puesto en algunos momentos muy bajo.
y podemos sacrificar datos nuestros de finanzas, de salud y de relaciones personales, de gustos de compra. Igual lo hemos puesto demasiado bajo, pero si no es una persona que no se maneja, que no sabe manejar herramientas, yo estoy convencido que cuando acceden a sitios que requieren de datos de ellos que no quieren que se conozcan, no los ponen. Es decir, hay gente que no sabe manejarlo y se equivoca, pero me refiero a aquellos ámbitos más íntimos. Ahí no se usan navegadores con asistentes de IA, ahí no se le pregunta a la IA nada. De momento, vamos a ver en el futuro también, ¿no?, qué es lo que va a ir pasando con ese fenómeno, pero de momento el límite está bajo, pero si no sacrificas datos es muy difícil sacarle realmente un rendimiento lógico, ¿no?, o natural. Sí, desde mi punto de vista, no se olviden que la vida es un intercambio. Yo estoy tratando de obtener un beneficio y alguien se va a beneficiar de eso. El problema es que nosotros pensamos que el beneficio que nos da, por ejemplo, un ChatGPT a comparación de pagar $20 o tener el plan gratuito, es básicamente muy barato. Pero después toda esa información se vende y hace que ustedes entren en una situación de consumismo donde no puedan salir. Los datos se usan para mejorar tecnologías. El móvil es una tecnología que, por ejemplo, se ha entrenado con sus datos y hoy por hoy tienen el reconocimiento facial para desbloquear el móvil para que ustedes lo puedan usar más, porque se ha comprobado mediante datos que todo lo que es insertar una contraseña era mucha fricción y generaba que ustedes por ahí pudieran no querer usar el móvil por poner la contraseña 2 o 3 veces mal. Ahora simplemente mostrando su cara, que parece algo súper bueno, pero están intercambiando sus rasgos faciales y quiénes son ustedes, dándole esa información a alguien que está analizando esa información para que después ustedes gasten su dinero, gasten su tiempo en sus productos. Entonces, lo que ustedes piensan que es gratis, realmente están vendiendo su tiempo o su dinero. Cómo lo intercambian es el juego y de eso se trata. Entonces, sus datos son muy valiosos y alguien les hace creer que no valen nada porque son gratuitos y porque son de ustedes y realmente para ellos tiene un valor inmenso. Si no tuviera valor, dejarían que realmente no ingresaran ningún dato a la hora de usar sus productos. Hay simplemente por poner la frase esta que yo creo que todos conocemos, pero subrayarla, ¿no?, que dice, ya es muy sabida, que cuando no pagas por algo, el producto eres tú, ¿no? Entonces, cuando les están dando algo gratis es porque tú eres lo que están vendiendo. Entonces, háganse esa reflexión cuando no paguen, por ejemplo, por las cuentas de correo de Gmail, o cuando no paguen por OpenAI, o cuando no paguen por algo, es porque el producto son ustedes, ¿no? Entonces, eso hay que también hacérselo. Un ejemplo que ustedes pueden considerar, es que la telefonía o el cable que ustedes ven en la televisión parece que sale muy barato, son 40 euros al mes que puede llegar a salir. Yo he trabajado con empresas donde te venden los datos de en qué horarios la gente está en su casa, qué canales ven. Ellos pueden saber qué canal estás viendo. Si yo estoy viendo un canal de dibujos animados a cierto horario, pueden entender que yo tengo hijos, que se ven canales infantiles, si veo de otro tipo, y a partir de ahí empieza una venta de productos de interés porque me van a salir publicidades en mi línea telefónica, saben si yo trabajo desde mi casa, todo eso, saben qué páginas visito por las direcciones IP. Entonces todo eso sirve para después generar más dinero vendiéndome cosas que son personalizadas para mi persona. Entonces no es simplemente que ustedes pagan poco por un servicio o que es barato por la competencia. Toda la gente vende sus datos a terceros y ustedes cuando van a entrar a una página van a ver que si ustedes empiezan a ver a toda la gente que le dan sus datos, se van a cansar de desactivar cómo venden sus datos. ¿Qué límites éticos deberían establecerse para evitar que la IA sustituya completamente la creatividad y la interacción humana? Bueno, pues yo un poco quizás por la parte más artística. Esto es un tema muy complicado de poner el límite, ¿no? Trabajar sobre todo cuando trabajas IA con arte o con creadores
es súper complicado de poner esos límites, porque son muy personales, ¿no? Yo casi lo defino, cuando creamos, lo defino de esta manera. Tiene que ser, para que tú te sientas bien con una obra, tiene que ser que esa obra respire contigo. No sé si se entiende muy bien la metáfora, pero es una obra que tú realmente sí sientes tuya, aunque haya participado la IA o hayas incorporado IA en el proceso, ¿no? Pero que esa IA, ese producto musical, ese producto artístico, sí realmente te represente, sea lo que tú querías decir, te exprese, ¿no? Y ahora queda un poco en tu fuero interno realmente cómo te sientes. Si tú sabes realmente que eso es un fake, que es una estafa, que es una cosa que has hecho que no tiene valor, tú sabrás a quién estás engañando, porque al que engañas es a ti mismo, ¿no? Entonces, creo que ese límite moral es el que tenga cada uno internamente. Yo lo veo muchos artistas, ¿no? que malusan la IA y quieren hacer pasar sus obras por obras originales y todo esto. Pero para mí realmente, si pudiera dar un pasito más atrás, salir de la caja, no estaría tanto preocupado en eso, que sí, pero que cada uno lo va a encontrar si realmente es artista. Los artistas de verdad saben dónde está el límite, pero casi hago llamar la atención sobre el objeto de para qué estamos haciendo la creación. La creatividad para mí es expresarme, es una forma de expresar cómo me siento, es una forma de expresar, de convivir con el mundo, ¿no? De relacionarme con él. Sin embargo, lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial al democratizar también que puedan crear, ¿no? con herramientas muy fácilmente, se está haciendo, como digo, una cultura un poquito basura. Pero es que además me da igual que sea basura, yo con no escucharla tengo. El problema es que eso es lo que quieren capitalizar y eso lo quieren nada más. Todo está enfocado a ganar dinero, a ganar fama y eso es lo que es pernicioso de la cultura. Que la cultura no sea con un fin de expresión humana, sino sea un canal más de esta sociedad, reflejo de esta sociedad que solamente pone el valor en cuántos likes tengo, en cuánto voy a ganar con esto. No lo usen para eso. Yo no vendo nada, yo toda mi obra la regalo. No vendo nada. Todo, quien quiera la puede coger, ni registro las canciones, tengo más de 200. Y lo hago por ese fin, porque yo no quiero ganar dinero con eso. Ojalá un día me llame alguien y le pueda rentabilizar algo, ¿no? De alguna forma, pero no es el fin es crear. Sin embargo, hoy el iniciador de crear no es expresarte, es el dinero. Y eso es lo que es pernicioso y es lo que duele realmente de lo que está pasando. En sectores donde pues, la experiencia humana es fundamental, esencial, como el arte, la educación, música en general, habría que regularizarlo y debe haber un control, pues no sé, políticas o establecer fronteras donde se exija la trazabilidad de esa obra, porque no, si no todo vale y eso es muy delicado, sobre todo en la expresión artística. Ya se está incorporando, pero es complicado porque ya se está incorporando, lógicamente, marcadores de IA en todas las obras, ¿no? Y en YouTube o en cualquier canal te obligan a decir si tiene IA o no previamente para identificarlas y categorizarlas de alguna manera. Pero fíjense, por ejemplo, lo que pasa en Spotify, ¿no? Que hay perversión. A día de hoy, bots están creando automáticamente canciones que están incorporando dentro de Spotify para que ustedes las oigan y dicen, oye, bueno, y a mí me da igual. Bueno, pero en realidad, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque ellos pagan por la cantidad de visualizaciones que tienen. Si yo creo mi propia música con mis propios bots y te la intercalo entre la canción de Bruce Springsteen y la de Rihanna, pues uno que me ahorro, ¿no? Entonces, al final se reparten todos esos royalties y dices tú, pero esto porque es como un anuncio encubierto, o sea, en realidad es basura, estamos tragando basura y eso es lo que hay que empezar a discernir. Y precisamente es lo que va a pasar. Los que realmente dicen, entonces vamos a perder todo lo artesano, todo. No, al contrario, recupera más valor porque aunque podamos hacer hoy cuchillos con CNC, cortando con máquinas de corte, hacer cuchillos perfectos, nunca van a superar un maestro artesano japonés que hace con una aleación que hace en el Monte Koya, que saca, o sea, eso es arte. Entonces, lógicamente, eso no lo va a poder sustituir por mucho que quiera una IA, porque ahí realmente creo que afortunadamente, por mucho que nos estén anunciando otros cataclismos, creo que el ser humano no es tan fácil de bancarlo y que su creatividad todavía tiene mucho que decir, ¿no? La creatividad humana precisamente es eso, creatividad humana. Si la inteligencia artificial crea obras artísticas o canciones
o por ejemplo los NFTs que están ahora de moda, eso no es creado por el ser humano, con lo cual no estamos jugando en la misma liga. Es decir, te pueden decir que ese cuadro lo ha pintado Goya, pero si lo ha pintado una aplicación de inteligencia artificial, pues efectivamente estamos hablando de que, primero, la inteligencia artificial no es un artista reconocido, que puede ser un tipo de arte diferente al del ser humano, sí, pero no compite en la misma liga de la creación humana, porque no es humano. Sí, yo desde mi punto de vista soy un poco crítico en eso y me abstraigo un poco de la parte humana y analizo el conocimiento y digo de que ¿por qué valoramos más el conocimiento humano de que lo hizo un humano y no en sí el conocimiento abstracto? Creo que la creatividad de la IA es posible, que también hay que darle un lugar, que lo importante siempre son cómo se usan las cosas, porque hay mucha creatividad en la medicina, por ejemplo, y si es para salvar vidas, ¿por qué no admitirla? Si vamos a tener cosas mucho más bonitas porque la IA lo diseñó y no lo diseñó un humano, ¿por qué no admitirla? Pero las cosas no son buenas ni malas, sino el valor que transmiten. Un arma en una mano correcta puede ser la comida de una familia por haber cazado a un animal. Y las manos en la pistola, la misma pistola, en las manos de una persona que no es la correcta puede ser fruto de un robo y matando gente. Entonces, siempre estoy en lo mismo. Las cosas no son buenas ni malas. No somos los mejores los humanos, creo que puede haber vida en otro lado y el conocimiento se puede generar de millones de formas. La IA no está mal que genere conocimiento, es inteligencia. El tema es cómo nosotros lo integramos en nuestra vida y para qué lo usamos. Siempre lo importante es el uso que le demos. Si va a ser arte la IA y va a ser lo mejor, es porque nosotros aceptamos que nos gusta lo que hace. Entonces, siempre que sea para resolver problemas y para beneficio de la humanidad, bienvenido sea. Bueno, un poquito para cerrar esta mesa, tenemos una pregunta: ¿qué tan preparados estamos para vivir en un mundo donde la inteligencia artificial no solo nos asiste, sino que también nos conoce? No estamos nada preparados. Como comenté antes, los humanos tenemos un aprendizaje de tipo lineal, en nuestra vida vamos aprendiendo con un cierto ritmo. La IA tiene un aprendizaje exponencial donde yo hoy le meto 2 millones de documentos y es experta en algo cuando nosotros no tenemos esa posibilidad. Por lo tanto, adaptar nuestro sistema de vida, como es la educación, a un sistema de posibilidades de inteligencia artificial donde tenemos millones de contenidos para aprender, realmente es muy difícil. La IA es algo exponencial que va demasiado rápido para el entendimiento humano y adaptarnos a ello nos supone mucho estrés. Hay mucha gente súper estresada porque no puede estudiar todos los avances que hay en inteligencia artificial de un día para el otro. Entonces el humano no está preparado para esa velocidad que está proponiendo la IA hoy en día. Sí, para mí efectivamente no estamos preparados, pero es que no estamos preparados para casi nada, ¿no? No solo con la IA, no estamos preparados para muchas cosas, pero la buena noticia, creo yo, es que, y me remito por ejemplo al COVID, tampoco estábamos preparados para una pandemia, tampoco estábamos preparados para muchas cosas, ni para la transformación digital, como rápidamente, ¿no? La gente empezó a teletrabajar, o sea, de repente que parecía que gente que nunca iba a adquirir conocimientos digitales y en una semana estaba pilotando, ¿no? Un poco todo esto. Entonces, por eso digo, yo creo que las cosas aparecen y la IA, cuando hablan de esta aceleración tan rápida de la IA es una herramienta. Habrá gente que la adopte más rápido, menos, depende de la necesidad y lo que te apriete el competidor. Si mi competidor mañana está haciendo 1000 informes cuando yo todavía hago uno, yo mañana seguramente, aunque no tenga ninguna gana, estaré haciéndolo. Es decir, la gente cambia en el último momento, ¿no? En el último momento dejas de fumar, en el último momento te pones a dieta, en el último momento Entonces, no se preocupen, el ser humano se puede reconvertir también muy rápido y prácticamente creo que para pocas cosas está ahora mismo preparado el ser humano y efectivamente coincido con Ezequiel que no estamos preparados y que hay que hacer muchos cambios también.
Yo también pienso que no estamos preparados, pero es verdad que la inteligencia artificial no es algo nuevo, como se puede pensar. La inteligencia artificial es un concepto que nace en 1957 y que a raíz de ahí ha ido evolucionando hasta lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Entonces hay que partir de la base de que efectivamente no sabemos lo que nos vamos a encontrar de aquí en adelante, porque esto está en plena actualización, en plena evolución, es algo dinámico, y la inteligencia artificial que conocemos hoy en día, en 2025, puede ser muy diferente a la que conozcamos en el año 2030. Bueno, y que si no somos expertos y no sabemos usarla bien, la podemos usar de forma crítica y ser perjudicial, y que, bueno, que no conocemos todavía todos los riesgos que nos puede ocasionar. Yo quizás, si me permite, una puntualización de lo que es usar la IA también, ¿no? Que no sé si alguien lo dijo antes, también me pareció escucharlo, que es decir, la IA para hacer imágenes con nanobanana, o la IA para hacer tonterías, o las redes sociales para hacer cosas básicas, eso no es manejar un ordenador, ni es manejar un móvil, ni es saber de redes sociales. Eso es el básico, eso no vale de nada. O sea, hay que saber cuando se habla de qué es lo que se maneja, no estamos hablando, como digo, de hacer una chorrada, estamos hablando de generar valor, ¿vale? Y no porquería, porque además sean conscientes que cada vez que estamos haciendo ese tipo de cosas estamos contaminando también, ¿eh? O sea que no es inocuo. Así que ojito, y volvemos a lo del principio. Pensamiento crítico: ¿para qué la estamos usando? Si la necesito usar o no, si es mejor no usarla, y como digo, intentar pensar en los casos de uso, sobre todo, que pueden ser beneficiosos para ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos ustedes que han venido aquí para participar de esas jornadas. Con esta mesa redonda damos final a las jornadas de inteligencia artificial. Damos especial agradecimiento a todos los que han participado, a todos los estudiantes, profesionales, a la ciudadanía que nos está viendo, al Colegio San Isidoro de Las Palmas de Gran Canaria, que ha hecho posible la realización de este programa, al igual que la Asociación Canarias Habla, y por supuesto al Cabildo de Gran Canaria. Gracias por su atención.